Hola, buenas tardes. Estamos en el módulo 7 de gestión del capital humano y vamos a tener una entrevista hoy con Marcos Ramírez, experto en responsabilidad social empresarial y dirección de proyectos y formación en voluntariado. Actualmente trabaja como Product Manager en voluntariado y estrategia para fundaciones como Telefónica, Repsol. También trabaja en distintas fundaciones y organismos internacionales y nacionales. Y bueno, vamos a conversar con él sobre este apasionante tema que es el voluntariado corporativo. Muchas gracias, Marcos, por venir, por participar con nosotros de esta clase. Y bueno, queremos comenzar para que nos cuentes un poco qué es el voluntariado y en específico luego el voluntariado corporativo. Bueno, pues nada, antes de nada agradecer mucho de que me hayáis permitido este espacio, ¿no?, para conectar con vosotras y con vosotros, audaces estudiantes de responsabilidad social, que yo creo que, bueno, ya no hay que convencer a nadie, ¿no?, de que está en las agendas corporativas de las empresas y también de los gobiernos. Pero, bueno, pues mi felicitación por querer formaros más en esta magnífica formación del observatorio, que para todos es una referencia. Bueno, pues sí, efectivamente, yo trabajo desde hace muchos años en voluntariado y en responsabilidad social. Siempre digo que tengo la suerte de estar en el lado bueno de las cosas. Trabajo con empresas grandes, con grandes corporaciones, pero con sus departamentos que también son aliados para el cambio social. Y sobre todo con personas que, como seguro muchos, todos vosotros y vosotras, estáis aliados con esa... Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Con esto que es el cambio social y la responsabilidad social. Bueno, antes de seguir, me gustaría compartir con vosotros algunas ideas sobre lo que es el voluntariado y el impacto que tiene, ¿no? Por ejemplo, si yo os pregunto, ¿sabéis qué dimensión tiene el voluntariado? ¿Cuántas personas en el mundo son voluntarias? Pues os voy a responder, evidentemente. Si se tratara de número de personas que son voluntarios y voluntarias en el mundo, estamos hablando que seríamos el 11º país del mundo, justo en tamaño, justo después de México. Así que un gran número, ¿no? Y por otro lado, y creo que los que trabajéis en corporaciones lo vais a entender muy fácilmente, si habláramos de que cada unidad, que es cada dólar o cada euro que invertimos en voluntariado se multiplica en 7. Así que es una gran inversión apoyar al voluntariado, ¿no? Claro que sí. Bueno, estas son algunas ideas. Y son 109 millones de personas que son voluntarias y voluntarios. Es verdad que en la perspectiva mundial algunas lo son en entidades sociales, donde hay normativas como en España y en otros países europeos, y en otros hablamos de voluntariado informal. Pero también hay que considerarlo y en suma, como os decía, son 109 millones de personas en el mundo, 11º país del mundo en importancia. Por tanto, casi que estaríamos en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Esto es a nivel global del voluntariado en general, ¿eh? Efectivamente, estamos hablando del voluntariado, de todo lo que implica ser voluntario. Luego iremos afinando hacia el voluntariado corporativo, pero me gusta dar algunos datos porque, bueno, pues para que puedan saber las personas que nos escuchan la relevancia de promover, participar, desarrollar el voluntariado en el ámbito ya del cual sea y especialmente de las empresas y corporaciones, ¿no? Luego, como también tendremos tiempo de hablar en los próximos minutos, el voluntariado tiene un impacto importante en la persona que lo realiza. Estamos hablando, tenemos algunos estudios, que el 78% de las personas que han hecho voluntariado dicen que se sienten mejor físicamente. Un porcentaje parecido dicen que han reducido su nivel de estrés. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos un impacto en la salud, en la parte física, también en la emocional y en la mental.
tenemos una reducción en el estrés, ayuda a gestionar el nivel de estrés. Tenemos también estudiado que las personas que hacen voluntariado son más comprometidas. Podremos debatir si ya venían de casa o de cuna siendo más comprometidas o menos, pero en todo caso las personas que hacen voluntariado son más comprometidas. Eso tenemos estudios entre personas, trabajadores que eran voluntarios y aquellos que no lo eran, y se les estudiaba antes y se les estudiaba después de desarrollar el voluntariado. Es verdad que en parte a partir de 20 horas de voluntariado, y se demostraba que aquellos que habían hecho voluntariado eran más comprometidos. O sea, lo sabemos, pero al menos lo sabemos claramente que se desarrolla el compromiso con el voluntariado. Efectivamente, o que las personas que hacen voluntariado son más comprometidas. Y también tenemos que las personas que hacen voluntariado tienen una conexión más intensa con otros compañeros y con las necesidades de su entorno. Tienen un mejor sentido del propósito. Todo esto, si os interesa, hay varias publicaciones en la web voluntare.org, que es la red global de voluntariado corporativo, donde hay empresas que quieren promover el voluntariado corporativo y entidades sociales que reciben a esos voluntarios corporativos. Y tiene un fecundo desarrollo de investigaciones muy interesantes y que en la parte de Volunteca lo podéis consultar. ¿De acuerdo? Sí, de hecho nosotros compartimos dentro del desarrollo del módulo pues una noticia de los voluntarios sobre el voluntariado, porque nos parece muy interesante el aporte que hace el voluntariado a la empresa, ¿no? El voluntariado corporativo. Damos un poco más. Efectivamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algunos datos también que tenemos estudiados. El 67% de las empresas desarrollan programas de voluntariado en España. Son datos de España. Por ejemplo, el 85% de las empresas de la lista Fortune 500 cuentan con programas de voluntariado corporativo en Estados Unidos. El 95% de las empresas que no lo hacen se muestran interesados en desarrollarlo. El 79% de las grandes empresas de Europa también tienen programas de voluntariado. Me voy metiendo un poco en lo que es el voluntariado corporativo, pues también para ir enfocándolo. Tenemos también algunos datos a nivel de selección de personal que también quiero compartiros. Hay una encuesta que desarrolla Deloitte sobre varios cientos de directivos de recursos humanos de Estados Unidos, que tiene una periodicidad anual y que la lleva haciendo bastantes años, en el que básicamente en torno al 80-90% de los directivos de recursos humanos respondían que les parece interesante las personas que tienen en sus currículums incluido el desarrollo de voluntariado y que en igualdad de perfiles seleccionarían antes al que ha hecho voluntariado como una razón de diferencia y que incluso estarían dispuestos en un 83% a que aquellos que les tengan alguna falta dentro de las necesidades del puesto que van a seleccionar, pero que sí tengan voluntariado desarrollado, que optarían por la candidata, por el candidato que tiene ese apartado del voluntariado. Entonces es una habilidad blanda que se desarrolla y que sabemos que genera competencias y que favorece, empuja la selección de las empresas. Y que es valorado por el sector privado. Evidentemente, pues habrá de todo, pero sí que lo que los estudios nos indican es que, porque evidentemente en la igualdad de oportunidades, esa expresión solidaria del desarrollo del voluntariado, pues evidentemente tiene una cuestión positiva y que es valorada y así lo vemos, ¿no? En todo caso, pues ya os digo que podéis conocer un poco más. Bueno, ahora me gustaría un poco poner el contexto de, al final, en mi perspectiva respecto al voluntariado y en los ámbitos donde trabajo es muy amplia. A veces hay discusiones nominativas sobre las definiciones, sobre lo que tiene que ser, ya centrándonos en el voluntariado corporativo, lo que tiene que ser el voluntariado corporativo y lo que no tiene que ser. Yo creo que al final es cualquier expresión solidaria de los empleados que reciban apoyo de alguna determinada manera de su empresa y que se desarrolle en un determinado entorno social. En España, según la normativa, preferentemente en una entidad social, pues lo podemos considerar voluntariado. Evidentemente, una actividad de voluntariado de 3 horas es voluntariado.
Bueno, a mí me da igual, no entremos en las definiciones. Desde luego es una acción de sensibilización y en todo caso es una acción positiva. Positiva para la entidad social que recibe unas personas que quizá no conocían su cuestión social, su problemática social, y que después de ese breve rato lo van a conocer, que van a acercarse, por ejemplo, pongamos a la discapacidad de una manera diferente. A veces a mí me sorprende, ¿no? Uno piensa que todo el mundo está en contacto con la sociedad, que es una sociedad diversa, variada, en el que hay personas con capacidades diferentes, personas con discapacidad, personas con otros orígenes, personas, en fin, ¿no? Que pueden pertenecer a minorías. Y sin embargo, uno se sorprende que en estos ámbitos pues no es tan común y que es una gran sorpresa para ellos de pronto conectar con una persona con discapacidad porque es la primera vez en su vida que hablan de tú a tú con una persona con discapacidad o con un migrante o un refugiado. En ese sentido, ¿cuál crees tú que dentro de esta diversidad de acciones que se puedan dar dentro del voluntariado es más o menos lo que caracteriza un voluntariado corporativo? Bueno, finalmente, con esa visión global amplia, de amplio espectro, en el que entendemos que allá donde haya esa voluntad del empleado de intervenir en una determinada necesidad social y de esa empresa, de apoyarla de alguna determinada manera, pues ahí ya se produce, ¿no? El salir de tu zona de confort. Por ejemplo, conozco muchos casos que han asistido a un comedor social, ¿no? Una mañana, antes de ir a trabajar, de las 7 de la mañana a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, ¿no? Un horario bastante factible para muchos de los empleados, ¿no? Que han conectado con 100 personas, que, bueno, han hablado brevemente, buenos días, y han visto, bueno, pues ese breve rato, ¿no? De 2 o 3 horas, tiene un impacto muy relevante en estas personas, ¿no? Lo hemos estudiado, pero además hemos recibido, ¿no? Su feedback, lo que nos comentan, ¿no? Pues desde conocer, primero, ponerle cara, voz a la exclusión. Muchas veces hay muchos prejuicios, incluso muchas sensaciones erróneas, ¿no? Pues desde muchas personas que tienen que decidir si pagan el alquiler, compran comida o pagan la luz, y que una manera de ir al comedor social es una manera de poder hacer las otras dos cosas, ¿no? Pagar la luz y pagar el alquiler. Por tanto, la exclusión es muy, muy diversa y la tenemos mucho más cercana de lo que pensamos. ¿Cuánto cuesta para una empresa, por ejemplo, que sus empleados conozcan o accedan a entender o a ver la diversidad, que salgan de su zona de confort? A veces en las empresas se inventan cosas, ¿no? Tirarse con el paintball, y a veces es tan sencillo como ver en tu entorno, en tu barrio, qué grupos o qué entidades tienen dificultades y asistir y escucharlas y acudir, ¿no? Por tanto, cualquier acción en la que un voluntario o una voluntaria pueda participar es siempre bienvenida, ya sea acción de sensibilización o de voluntariado, porque seguramente es una forma de conocer de esa entidad, de entrar en ella, poder conocer sus problemas. Si no los conoces, es imposible que intentes poner remedio para resolverlos, y seguramente eso te lleve a otras participaciones en esa entidad social o en otras. Finalmente, siempre es un impacto positivo, ¿no? Evidentemente, gestionar los programas de voluntariado y conocer, pues, entidades sociales siempre es un reto, ¿no? Para las empresas. En muchas ocasiones, por lo que yo conozco, pues el origen viene en los programas de voluntariado, o por qué se desarrolla voluntariado corporativo en las empresas, es muy variado. En algunas ocasiones es un grupo de voluntarios que son personas comprometidas y solidarias que tienen ya determinados proyectos o participan en determinados proyectos y que buscan el apoyo de la empresa. Y que la empresa, en un origen, pues una forma de apoyar una acción que es positiva y que, bueno, tienen un interés los trabajadores, pues lo apoyan, ¿no? Otras veces es porque están en el propio entorno, ¿no? de la empresa, y que al final deben responder, ¿no? Como una acción solidaria dentro de su trabajo responsable, pues contribuir al mejoramiento de la zona, ¿no? Por ejemplo. O en otros casos es porque tiene que ver con su core business, porque esa empresa trabaja en determinadas actividades y ha identificado que colaborar con esa entidad social puede ser una manera positiva, ¿no? de avanzar.
¿quién suele gestionar dentro de la empresa los programas de voluntariado corporativo? ¿Cuáles son las alianzas que más comúnmente se establecen? Bueno, vosotros que estáis formando en responsabilidad social, la primera diferencia con el voluntariado, que es una parte de la acción de la política de responsabilidad social, como otras, es que involucra al Departamento de Recursos Humanos. Y eso siempre es una cuestión muy interesante. ¿Por qué? Porque normalmente RSC, a veces, salvo honrosas excepciones, tiene unos presupuestos pequeños y a veces para cambiar las cosas se necesitan recursos y personal. Y no solamente depender de, bueno, pues del resultado de un porcentaje de beneficios o de, no, pues porque ya sabemos, ¿no?, que al final nosotros tenemos siempre una visión holística de la RSC, pero como ya hay recursos humanos, como ya hay director de proveedores o comercial, como ya hay, ¿no?, determinados departamentos que ya se encargan de ese stakeholder, pues nos queda con lo social, ¿no? Bueno, pues esa alianza con recursos humanos es muy interesante porque se invierte mucho en apoyar a las personas de la empresa, a los trabajadores, aunque a veces no lo parezca, pero es verdad, hay recursos que se ponen a disposición de los trabajadores para su formación y para otras cuestiones, y sobre todo recursos humanos tiene muchas personas y tiene contacto con todas las personas. Entonces, siempre es una gran idea contar como un aliado del voluntariado al equipo de recursos humanos. Es verdad que a veces hay que convencerle, por eso siempre estamos con lo mismo, ¿no? Como seguro que os han enseñado otros módulos sobre la medición. Hay que medir todo para poder ir de cara a los jefes, a los cabezas de departamento, para poner en valor el impacto que tiene el voluntariado, ¿no? Que al final son siempre, y por seguir también avanzando, son siempre lo mismo. Tiene un impacto en las personas, es una forma de conectar con la realidad social que nos afecta y con estas entidades sociales y, sobre todo en tiempos de dificultad, en los que no hay grandes aportaciones económicas, no hay grandes recursos para aportar a esas entidades sociales, es una forma de conectarnos y no teniendo que aportar mucho dinero, ¿no? Porque estamos hablando de aportar, que es lo más importante que tiene la empresa, que es su recurso humano, ¿no? El interés de las personas, las ideas y la ilusión, y eso es un gran valor, pero para la empresa, no nos engañemos, no es tan costoso, ¿no? Porque estamos hablando que tenemos la visión amplia del apoyo a la empresa. Yo ya sé que lo ideal es que las empresas donaran parte del tiempo a los trabajadores para que desarrollaran voluntariado. Y de hecho, eso es lo que pasa en las que llevan más años desarrollando el voluntariado. Recuerdo un estudio que hacíamos sobre esto y venía a decir que la mayoría, aproximadamente el 60%, daba un tiempo para el voluntariado, o bien que el total del voluntariado corporativo era en el horario laboral, o bien un mix de parte del voluntariado en horario laboral y otra parte fuera del horario, ¿no? También es verdad que en muchas empresas ahora se trabaja por proyectos y por mucho que tú puedas irte en el horario laboral a hacer esa actividad, luego quizá la tengas que hacer desde casa, ¿no? Pero bueno, el mix es que finalmente siempre acabamos en que la empresa tiene que liberar unas horas para que esa persona pueda desarrollar ese voluntariado. Y eso es una tendencia que inexpugnablemente acaban, yo creo que haciéndolo todas. Las empresas empiezan siendo algo más flexible, un acuerdo entre el jefe directo, la jefe directa y esos voluntarios, pero acaban, incluso por ejemplo en Telefónica, que es uno de los voluntarios corporativos más grandes, ¿no?, a nivel mundial, pues tienen horas reconocidas de voluntariado en el convenio, más allá del Día Internacional de Voluntariado, que ahí pues, participan en equipo y es mucho más grande, ¿no? Un poco lo has nombrado, pero ¿cuáles serían los beneficios, por un lado, para la empresa de realizar voluntariado corporativo, que ya has nombrado bastantes, y también qué beneficios tiene directos para la persona que ejerce voluntariado, ¿no? O sea, ¿cuáles son los beneficios que vemos de esta práctica? Sabemos que hay muchos, que es una muy buena práctica dentro de las políticas de responsabilidad social que podemos invertir, y como tú dices, a bajo costo y que implican un compromiso ya. Pero cuéntanos un poco más bueno, beneficios. Lo primero para el voluntario. Si alguno de vosotras o de vosotros, los que nos estáis escuchando, habéis hecho voluntariado, pues ya sabéis, ¿no?, el impacto que tiene, conocer una realidad diferente, un entorno diferente, en el que de pronto tus grandes problemas de ese día
pues son más pequeños. Porque sin decir que, evidentemente, uno cuando participa del voluntariado, pues depende en qué entorno social, tampoco vas a ver cosas terribles. No estoy hablando de... No, simplemente vas a ver pues, gente que nunca lo ha tenido fácil, que a pesar de todo eso cada día pelea para sobrevivir y para vivir lo mejor posible, ¿no? O personas que por su esfuerzo y con su esfuerzo pues consiguen cosas. Pero desde un punto de salida bastante más complicado que el que has podido tener tú, que por ser voluntario corporativo trabajas, tienes un trabajo, generalmente en una empresa pues buena, por tanto estás a años luz seguramente de esas otras personas con las que, en cuanto a estabilidad y acceso a recursos, que esas otras personas, ¿no? Pero lo primero es eso, ¿no? Salir de tu zona de confort, conocer otras realidades, ¿no? Yo creo que desarrollar la capacidad de comunicación. Nosotros siempre ponemos un ejemplo. Imaginaos que os convocan a hacer una formación como voluntarios. Pues no es lo mismo hacerla en un colegio con niños de 5 años o de 10 años, en la sala de reuniones de tu empresa, con tus compañeros, o en una cárcel. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Primero por los usuarios con los que vas a trabajar y por el entorno en el que estás trabajando. Para ir a una cárcel tienes que pasar 15 puertas. Bueno, si alguno habéis estado, pues sabéis lo que es. Yo que he colaborado en algunos voluntariados allá, pues es bastante interesante, ¿no? La sensación que uno tiene. Todo eso son sensaciones que se van añadiendo a tu experiencia de esas jornadas, ¿no? Luego, por supuesto, la capacidad de comunicación, como os decía, la empatía, de conocer perspectivas diferentes y entenderlas, trabajo en equipo, ¿no? Muchas de estas ocasiones tienes que desarrollar acciones en equipo, a veces en equipos inclusivos, ¿no? Respeto a la diversidad. También otra de las competencias que también comentaremos, los beneficios que uno desarrolla con el voluntariado, es identificar competencias que de pronto la empresa no las conocía. Capacidad de liderazgo, de pronto te ves que hay una persona que está en un rol que no tiene que gestionar equipos y de pronto en el voluntariado que se encarga de eso, pues es muy bueno. Hay ejemplos de cómo se han fusionado, a veces cuando se han fusionado empresas, ¿no? De diferentes orígenes, se han hecho acciones de voluntariado para que sean las primeras experiencias donde han estado juntos y han funcionado muy bien, ¿no? También en eso es positivo. Y luego, pues, ¿cuánto vale, ¿no? Que te acabes con una sonrisa esa mañana, ¿no? ¿Cuánto vale eso? Sin ser ningún salvador, ¿eh? No estoy hablando que aquí a quien te ayudas, ya sabéis que imaginaréis que en 3 o 4 horas que es una acción de voluntariado corporativo, pues el impacto que tú puedes tener es pequeño en los demás, pero en ti y en tu entorno seguramente no es tan pequeño. Y para la empresa, un poco ya lo hemos hablado, que a la vez que detectas talento, recoges habilidades, desarrollando otros espacios, sus soft skills, ¿no? Lo que tanto estamos en boga de reconocer y potenciar en el capital humano. ¿Qué otros beneficios tiene para la empresa desarrollar un programa de voluntariado corporativo de acuerdo a su negocio? Pues mira, yo creo que también, por ejemplo, también pensando en los trabajadores, el clima laboral, ¿no? El salario emocional. Aquí no estamos muy acostumbrados a sentirnos muy orgullosos de nuestras compañías, pero cosas como estas, que por ejemplo, en algunas compañías es muy típico que hay una convocatoria amplia donde los empleados, y muchas, conozco Accenture, Telefónica, muchas, ¿no? Proponen proyectos sociales donde quieren que la empresa participe con voluntarios y con recursos. Pues esa parte de sentido de pertenencia, que en otras cosas quizás no la han conseguido en estos modelos o en estos tiempos, ¿no? Pues es una forma también del sentido de pertenencia a la empresa, o de sentirte orgulloso de la empresa, ¿no? Ponerte la camiseta, que aquí no es tan común como en otros sitios, pues a través del voluntariado es más sencillo, ¿no? Por supuesto, promover el desarrollo de competencias. Eso es una cosa que nosotros hemos estudiado mucho y que trabajamos, es cómo se pueden desarrollar competencias a través del voluntariado. Competencias, además, como os decía, que a veces son difíciles de desarrollar y que a través del voluntariado pues, surgen, ¿no? Respecto a la diversidad, trabajo en equipo, organización y planificación, analizar y resolver problemas, todo lo que tiene que ver con la empatía, capacidad de trabajo, de organización, de planificación, que os decía, la de comunicación,
pues todo ello es una forma también de desarrollar competencias a través de ese voluntariado. De hecho, en algunas empresas, yo he colaborado en algunos proyectos, se han elegido proyectos sociales o entidades sociales para que desarrollaran determinadas competencias que querían trabajar con algunos equipos, ¿no? Siempre de forma voluntaria, porque estamos hablando de voluntariado, pero también con esa perspectiva más de desarrollo profesional, ¿no? Luego, para la empresa es una forma de conocer pues otras realidades que le son ajenas, ¿no? De pronto, pues como cuando nosotros imaginémonos que vamos a unos barrios pues, más complicados, que habitualmente esa empresa no suele identificar, o digo barrios, digo países, ¿no? Muchas empresas no lo hacen por eso, porque tampoco es así, pero acaban, bueno, diseñando nuevas cosas o conociendo nuevas realidades que pueden acabar teniendo un impacto en el negocio, ¿no? Seguramente no es el objetivo, pero se consigue, ¿no? Y bueno, pues también mejorar el compromiso, el sentido del propósito, pues es que es muy difícil, ¿no? Cómo tú trabajas el compromiso, ¿no? O el sentido de pertenencia, o, en fin. Y además, lo más importante, es haciendo un impacto en la sociedad, que eso tampoco a veces, con esto de ser tan utilitaristas, no nos olvidemos, estamos contribuyendo a ese cambio social. Y tu empresa, de alguna manera, estás participando en ese cambio social con pequeñas aportaciones, ¿no? Pues muchas gracias. Quedan algunos minutos. Yo no sé si los que estáis presentes escuchando esta conversación tenéis alguna consulta para Marcus o para en general. No sé si lo queréis escribir, ¿alguien quiere participar? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, sí, Jaime. Sí. Vale. Nada, yo quería comentar un poco porque mi experiencia en la empresa en la que yo trabajo, precisamente desde el año 2003 pusimos en marcha pues experiencias para fomentar el voluntariado dentro de la empresa, ¿no? Somos una empresa de unos 4.000 trabajadores con centros en toda España y siempre hemos basado ese voluntariado, porque somos una empresa un poco particular en el sentido que no tenemos recursos, como bien has comentado tú a lo largo de la exposición. No contamos con recursos al trabajar con recursos públicos, no podemos dedicarlos a cosas diferentes para las que están destinadas, ¿no? Entonces, toda nuestra acción la basamos en unos concursos de proyectos solidarios que celebramos cada 2 años, de forma que entre todos los empleados se eligen 2 proyectos con los que vamos a colaborar durante los 2 siguientes ejercicios, primero con el primero que ha quedado y el segundo año con el segundo, ¿no? Y lo que hacemos, pues es mi gran duda, lo que hacemos es, alrededor de esos proyectos, hemos generado una serie de acciones que hacemos a lo largo del ejercicio o de los años para recaudar fondos, apoyar esos proyectos, en los que siempre a la hora de valorarlos ponemos mucho el punto de vista en el voluntariado, ¿no? Que nos permitan a la gente de la empresa hacer voluntariado en esos proyectos, ¿no? Es verdad que ha habido determinados años en los que ha sido más fácil hacer ese voluntariado, pero claro, a veces el voluntariado también requiere de cierta formación, ¿no? No te puedes poner a hacer voluntariado en cualquier cosa, ¿no? Y entonces eso a veces genera un poco de frustración en el sentido de que no conseguimos generar que la gente se interese por esos proyectos demasiado porque, primero, al ser una empresa nacional, no todo el mundo está en la localidad o en el sitio donde sale el proyecto elegido. Y en segundo lugar, ya te digo, a veces, claro, requiere cierta formación. Cualquiera no se puede poner a hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues siempre nos quedamos con esa espita clavada de que nos es difícil. Sí que hacemos mucha sensibilización y la gente conoce proyectos y, bueno, en algunos casos puede participar, pero no llegamos a generar esa inquietud de que la gente se lance a hacer cosas. No sé si me explico, ¿eh? Entonces, bueno, no sé si tienes tú alguna idea al respecto que me puedas ilustrar o cómo podíamos de alguna manera potenciar esa parte del voluntariado, que ya digo que es una de las cosas que valoramos, pero que luego vemos que se nos queda un poco coja, ¿no? No conseguimos que la gente se arranque. Sí que aprovechamos todos los años, ya digo, el puesto que gana, pues la gente que gana, hacemos todos los años un encuentro de voluntariado entre lo que llamamos los promotores de acción social dentro de la empresa, ¿no? En cada delegación tenemos un promotor de acción social y hacemos un encuentro de voluntariado en el que el proyecto ganador explica su proyecto, tal. Intentamos que los promotores, al menos que participan, conozcan el proyecto de cerca, un poco lo que decías tú, ¿no? Que al menos esas 3 horas o 4 horas puedan conocerlo. Pero yo no sé hasta qué punto, y tampoco sé la forma de medirlo, cómo luego la gente se involucra en otros proyectos, ¿sabes? En su localidad en la que habitualmente está.
No sé cómo se podía hacer algún tipo de medición, como bien decías tú, de cuál es el efecto positivo que estamos generando, ¿sabes? No sé si me puedes comentar tú algo al respecto. No, bueno, primero de todo, enhorabuena, ¿no? Por esa convocatoria social que es muy importante, ¿no? Evidentemente, gestionar a personas es muy complicado. Luego cuentas con las expectativas, con el afán de cambiar las cosas, de solidaridad. Claro, muchas veces eso hay que gestionarlo. No es nada fácil.